Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente para compartir la lección de esta semana, la lección número 7, instruyendo a los discípulos. Qué difícil pudo haber sido instruir a, a estas 12 personas. Y también qué responsabilidad, una responsabilidad inmensa la que ellos iban a llevar. Sabes que muchas de las veces nosotros no queremos responsabilidades, no queremos aceptar cargos. Ah, Preferimos muchas veces mantenernos un poco alejados. Pero el trabajo de seguir a Jesús es diferente. Necesita compromiso y también se necesita de entrega. Y muchos de nosotros no queremos ese compromiso. Pero en esta lección que vamos a estudiar, vamos a entender cómo Dios puede transformar tu vida y mi vida. Y así, cuando Él transforma nuestras vidas, es más fácil seguir a Jesús. Esperamos que esta lección pueda ser de bendición para cada uno de nosotros y que la podamos poner en práctica. Vamos a orar. Señor, le damos las gracias porque nos ha cuidado hasta este momento. Que al estudiar nuestra lección usted nos pueda dar sabiduría, que podamos entender, Señor. Y que su Espíritu Santo nos lo revele así como se lo reveló a los discípulos, Señor. Ayúdenos a confiar y quédese con nosotros, por favor. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestro versículo para memorizar esta semana lo encontramos en el libro de Marcos capítulo 8, versículo 34. Luego Jesús llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hasta ahora ya vamos a la lección número 7 y nos damos cuenta que cuando Marcos empieza su libro en el capítulo 1, él sabe quién es Jesús. Pero en estos versículos, así no hasta el capítulo 8, nos damos cuenta que nadie ha reconocido quién es Jesús. Ni los sacerdotes, ni los escribas, ni los fariseos, ni el pueblo, ni los discípulos, solamente los demonios. Y qué interesante es cuando llegas a conocer a Jesús. ¿Sabes que también es interesante que muchos llamados cristianos hoy en día están en la iglesia y no han llegado a conocer a Jesús? Ni saben siquiera quién es Jesús. Y eso es un poco preocupante. Pedro dará una respuesta en tentorea a esta pregunta y Jesús comenzará inmediatamente a explicar a dónde lo conducirán sus pasos como Mesías, como sabemos, a la cruz. En la última parte de Marcos 8 y hasta el final de Marcos 10, Jesús se enfoca en instruir a sus discípulos acerca de su derrotero. En estos capítulos, él hará predicciones acerca de la cruz que serán seguidas por una instrucción especial acerca del discipulado. Estas poderosas lecciones siguen siendo relevantes hoy. Y vamos a mirar la segunda parte la próxima semana. Podemos mirar que la cruz se eleva a las partes bajas de la tierra y os hace participar de la dulcísima comunión con Dios. Al llevar la cruz, nuestra experiencia podrá ser tal que podríamos decir: yo sé que mi Redentor vive y porque Él vive, viviré yo también. Qué magnífica seguridad que nos da el Evangelio. Es difícil que no comprendamos a nosotros mismos, que tengamos un conocimiento correcto de nuestros propios caracteres. La palabra de Dios es clara, pero a menudo se cometen errores en la aplicación personal de la misma. Existe una inclinación a engañarnos a nosotros mismos y a pensar que sus amonestaciones y reprensiones no se aplican a nosotros. Y es por eso que Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién podrá conocerlo? Vamos al libro de Marcos capítulo 8, versículo 22 al versículo 30. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando
dijo, veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y le envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y el camino preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, algunos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijese esto de él a ninguno. Lo primero que encontramos aquí es la curación de un ciego. Y podemos mirar que en Marcos 8 miramos este ciego, pero también Bartimeo en Marcos 10, 46 al 52, que lo vamos a mirar. También Mateo se refiere a dos ciegos en Mateo 20, 29 al 34, y Juan capítulo 9 narra la historia de un ciego, ¿verdad? De este muchacho. Pero esta historia de Marcos 8 es singular, ya que no solo aparece ahí y es el único milagro de Jesús que requiere dos acciones para producir salud perfecta. Pero, ¿por qué dos toques? ¿Te das cuenta que Jesús no había hecho una curación como esta, de tocarlo dos veces? Aunque este es el único de los milagros que incluye dos acciones, eso no implica una falta de poder de parte de Jesús. Pero, ¿qué quiso decir Jesús? ¿Será que Jesús quería darle una lección a sus discípulos? Sabes que Él siempre daba lecciones y nos da lecciones ahora mismo. Sabes, también yo me puedo imaginar que porque Él les dijo, no digan nada cuando ellos le dicen que ellos creen que es el Hijo de Dios. Hay muchas cosas que podemos analizar. Quizás para poder ir entendiendo un poquito por qué en dos partes. El Evangelio se compone de dos partes. Tú llegas y crees, ¿verdad? Pero ¿cómo está tu fe? Sabes que hay muchas personas que están en la iglesia y dicen que creen en Jesús, que aman a Jesús y que todo es perfecto, pero realmente no han nacido por el poder del Espíritu Santo. ¿Entiendes? Entonces Jesús hace ese toque extra o el segundo toque para manifestarle a ellos que es necesario seguir estudiando para que el Espíritu Santo se lo revele. Y es por eso que Jesús se admira de Pedro, ¿verdad? Aunque él ya sabía, pero él dice, Pedro, no te lo ha revelado nadie más que si no, el Espíritu Santo lo ha revelado. Ahora, hasta este momento nosotros tendríamos que hacernos una pregunta. ¿Qué te ha revelado a ti el Espíritu Santo? ¿Qué te ha revelado? ¿Por qué también muchas de las veces podemos estar en la iglesia y no pasa nada? También la otra lección que podemos sacar de esta pequeña historia es ¿por qué los lleva afuera? ¿Por qué no hace el milagro como los había hecho antes delante de la multitud? ¿Por qué ahora afuera de la ciudad? Yo a veces me pongo a pensar que quizás Jesús les estaba diciendo a los discípulos que muchos de allá afuera iban a creer y iban a tener más fe que los de adentro. Quizás si ellos hacían este milagro dentro de la ciudad, se iba a meter en problemas porque estaban las fiestas. La fiesta de los tabernáculos. Ahora, de las cabañas. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué entonces? Es que, ¿sabes? Lo interesante de esto es de que Jesús no busca tener problemas con nadie. Y el cristiano también tiene que ser así. Evitar los problemas. Ok, la multitud le está esperando aquí que llegue a la fiesta, al templo. Pero él decide irse aparte. Es interesante porque muchas de las veces tú y yo necesitamos estar a solas con Jesús. Jesús quería darle una lección especial a sus discípulos. Y ahora le dice, no digan a nadie. Quizás porque no ha llegado el momento de hablar. ¿Qué nos enseña esta historia acerca de algunos momentos en los que es importante no decir ciertas cosas, sin importar cuán ciertas puedan ser? Por ejemplo, cuando tú estás hablando con una persona y tú le hablas del sábado,
Probablemente que no era necesario decirlo, pero ya lo dijiste, de hablar de los mandamientos, quizás no era necesario. Tú sabes que es necesario decirlo, mantenerlo en alto, pero muchas de las veces no tienes que decirlo. Primero muéstrales a Cristo. Pedro había expresado la fe de los 12, sin embargo, los discípulos distaban mucho de comprender la misión de Cristo. La oposición y las mentiras de los sacerdotes y gobernantes, aun cuando no podían apartarlos de Cristo, les causaban gran perplejidad. Ellos no veían claramente el camino. La influencia de su primera educación, la enseñanza de los rabinos, el poder de la tradición, seguía interceptando su visión de la verdad. De vez en cuando resplandecían sobre ellos los preciosos rayos de la luz de Jesús. Y es por eso que ellos iban siguiendo a Jesús, seguían a Jesús, pasaban tiempo con Jesús, pero hasta el capítulo 8 no sabían realmente quién era Jesús. Y es por eso que esta lección del capítulo 8 en adelante toma un curso diferente, porque ahora ellos saben quién es Jesús y a dónde los va a guiar Jesús. Y muchas de las veces, ¿sabes? Lo triste es cuando la persona, el llamado cristiano, entra a la iglesia y no sabe quién es el que dirige su vida. Y cuando vienen los problemas, lo primero que hace es salirse de la iglesia. Entonces, ellos tenían un concepto diferente, quizás un cristianismo simple, quizás por la tradición, pero Jesús no quería eso, quería que realmente llegaran al conocimiento de la verdad y vivieran en la verdad, que eso es lo interesante. También dice que únicamente el espíritu de adopción puede revelarnos las cosas profundas de Dios. Nos las ha revelado Dios por medio de su espíritu, porque el espíritu escudriña todas las cosas y aún las cosas profundas de Dios, dice 1 Corintios 2:10 y Job 11:8 que leímos. El secreto de Jehová es para los que le temen, y el hecho de que Pedro discernía la gloria de Dios era evidente de que encontraba entre los que habían sido enseñados de Dios. Maravilloso, ¿no? Maravilloso es que Dios te tome a ti, me tome a mí, nos revele lo que Él va a hacer como a los discípulos. Sabes, cuando tú lees tu Biblia, te das cuenta que hay muchas cosas que Jesús te está diciendo y muchas de las veces yo no las tomo en cuenta y la gente no las toma en cuenta. En Marcos 8:31 al 38, comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto le decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciéndole: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Podemos encontrar que los discípulos habían llegado a un punto decisivo en su relación con Jesús. Ahora saben quién es el Mesías. Marcos lo sabía y por lo tanto ha tenido una ventaja con respecto a los discípulos. En el principio, cuando Jesús los llamó, dijo que los convertiría en pescadores de hombres, como dice Marcos 1:17. No hubo problemas entonces, pero ahora que realmente saben quién es Él les revela el objetivo de su misión. Aunque le es necesario padecer muchas cosas, ser rechazado, morir, resucitar después de 3 días, son noticias impactantes. Pedro, quien acaba de confesar que Jesús es el Mesías, lo lleva aparte y comienza a reprenderlo por decir eso. Qué curioso, ¿no? Porque Pedro, hace unos momentos, el Espíritu Santo le había revelado quién era Jesús. Y ahora que Jesús le está diciendo, es necesario padecer,
es necesario que yo muera. Entonces le dice, no, ¿por qué vas a morir? Que no pasa eso. Sabes que muchas de las veces, muchos de nosotros podemos actuar diferente, pero probablemente que no eres tú ni soy yo, sino es el enemigo, como en el caso de Pedro. Ahora el enemigo está usando a Pedro, así como usa a muchas personas hoy en día, y lo está usando para que Jesús no muera. El enemigo sabe que si Jesús va a morir, la humanidad puede ser salva. Y él no quiere. Él no desea que tú te salves. Él no desea que yo me salve, sino que yo pague por la culpa. Y es por eso que Cristo al morir va a pagar tu deuda y mi deuda. Y ahora el enemigo no quiere. Dice, las palabras de Pedro no eran por naturaleza que fuesen de ayuda y solaz para Jesús en la gran prueba que lo esperaba. No estaba en armonía con el misericordioso propósito de Dios hacia un mundo perdido, ni con la lección de abnegación que Jesús había venido a enseñar por medio de su propio ejemplo. Ahora, el que ama su vida la perderá, y el que desperdicie su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Juan 12:25. ¿Cómo has experimentado la realidad de estas palabras? ¿Qué tan fácil ha sido para ti ser cristiano? Pero ser cristiano, realmente cristiano, no de nombre nada más. ¿Qué tan fácil ha sido? ¿Sabes qué? Cuando los discípulos miran esto y dicen, creo que mi sueño se acabó. Porque los discípulos están pensando de que ellos traen en su mente desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7 y parte del 8, capítulo 8, ellos creen que Jesús va a ser el que los va a liberar de la esclavitud de Roma. Pero Jesús vino a liberarlos de la esclavitud del pecado, pero ellos no han entendido hasta este momento. La muerte de Jesús destruyó sus esperanzas, al igual que si no se hubiese predicho. Así también las profecías nos anuncian el porvenir por la misma claridad con que Cristo predijo su propia muerte a los discípulos. Ahora, nos puede pasar a nosotros también, que muchas de las veces perdemos de vista el objetivo. Muchas veces estamos pensando en lo que ocurre en el mundo, lo que la gente vive, y nos olvidamos de lo más importante. Los discípulos están pensando en lo terrenal y no en lo espiritual. En Marcos, capítulo 9, versículo 1 al 13, también le dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya visto el reino de Dios venido con poder. Es un versículo interesante. Dice, ¿cómo es posible? Entonces, los escritores están diciendo que Jesús va a venir en un mes, en 2 meses o en 3 meses. ¿A qué se estaba refiriendo? Pero ahora dice el versículo 2, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes y muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los podía hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabían lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que le hizo sombra, y desde la nube una voz que le decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron las palabras entre sí, discutiendo, ¿qué sería aquello de resucitar de los muertos? Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. ¿Qué representaba también la transfiguración? Él está diciendo que algunos de ellos van a mirar, no van a morir, sino
Antes tienen que mirar la gloria de Dios. Y se cumplió. Se cumplió cuando Él también les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Y es por eso que Jesús llevó a Santiago, a Pedro y a Juan, y ahí le mostró lo que realmente es el reino de Dios. ¿Por qué? ¿Sabes? Me agrada esto. ¿Por qué le confió a ellos? A estas 3 personas. ¿Por qué no llevó a los 12? Hay cosas que a ti te ha confiado Dios. Hay cosas que quizás hasta este momento no has hecho, pero Dios te ha confiado algo. Porque Dios sabe el poder que va a ejercer en ti para que tú puedas hablar, hacer, predicar. Yo no sé qué es lo que va a hacer. Yo no sé lo que Dios va a hacer en tu vida y para qué te ha llamado. Pero si Dios te ha llamado es por una razón. Y es interesante. Ahora tendrías que preguntarte: ¿yo he hecho ya lo que Dios quiere que yo haga o todavía no? Entonces, cuando ellos miraron la gloria de Dios, ¿sabes que se le apareció Elías? Sí, algunos cuando Cristo venga van a estar vivos y van a mirar la gloria de Dios. Y algunos podemos ser tú y yo que vamos a estar muertos, pero eso representaba a Moisés. Aunque el pecado nos haya despedazado y aunque no somos buenos, no somos justos, Dios nos da esa oportunidad de ser salvos. Y si por alguna razón perdemos la vida, eso representa a Moisés. Y el otro grupo, Elías. En algunos de los dos es el deseo de cada cristiano estar ahí. Pero, ¿por qué Jesús le dijo que no dijeran nada? Porque hay cosas que tú tienes que guardar. Hay secretos que tú tienes que tener en tu cabeza. ¿En qué situación, si las hubo, has tenido que clamar: creo, ayuda a mi incredulidad? ¿Y qué aprendiste de esta experiencia? ¿Qué aprendiste? Cuando nosotros miramos que después que ellos bajan del monte, hay un problema, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Lo miramos ahí en Marcos 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y los escribas disputaban con ellos, y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él les saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a mi hijo, a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó a su padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, el que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. ¿Qué estaba pasando? Cuando este hombre lleva a su hijo enfermo a los discípulos no pueden restaurar la salud, no pueden reprender al demonio. Acuérdate que cuando Jesús mandó a los 12, les dio poder para levantar cojos,
darle vista a los ciegos, resucitar a los muertos, reprender a los demonios. Y ellos, antes de la alimentación de los 5,000, ¿te acuerdas? Entonces, ¿por qué ahora no pueden? Y eso era lo que ellos estaban discutiendo con los fariseos, con los escribas, con los sacerdotes. Y entonces ellos estaban diciendo, este Jesús es falso. Porque mira, ellos dicen que pueden hacer milagros, pero ahora mira, date cuenta, no pueden. Y están discutiendo con ellos. Y ellos creen que Jesús no es real. Lo mismo que sucede hoy. Porque muchas de las veces la gente quiere que haya milagros por donde quiera. Pero si tú no tienes fe, y probablemente por eso este padre le dice a Jesús como que no está creyéndole, si tú puedes hacer algo, si tú puedes, claro que Jesús puede, pero ¿por qué este hombre no dice, restaura la salud de mi hijo? Porque también él no creía. Y es por eso Jesús le dice, si tú pudieras tantito creer, si tan solo llegaras a creer que yo lo puedo hacer, yo lo voy a hacer, yo voy a actuar. Y es por eso que él dice, ayuda a mi incredulidad. ¿Y cuántas veces nuestra fe no falla? Muchas de las veces el problema más grande de nosotros es que nuestra fe se desvanece. No tenemos fe. Pero Dios es poderoso. Como dice Efesios 3:20, Él es poderoso. Pero ¿por qué nosotros no confiamos? Quizás porque muchas de las veces ponemos atención en lo que el enemigo dice, lo que la gente dice, y no ponemos atención en lo que Jesús dice. Él puede restaurar tu vida, claro que sí, Él puede restaurar mi vida, claro que sí, pero es nuestra fe la que nos hace falta. Y es por eso que Él dijo, claro que yo puedo hacerlo, pero necesitas creer. Y ahora los discípulos se preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos hacerlo? Sí, probablemente porque ellos están enojados. Quizás puede ser que exista, tal vez muy lejano, pero puede ser que exista. Quizás tú te sientas molesto porque no te dieron el cargo que tú querías en la iglesia. Quizás tú te sientes molesto como cristiano porque no tienes el trabajo que tú crees que te mereces. Quizás te sientes molesto con Dios porque no tienes el salario que tú crees que debes de tener. Y puede ser que tú estés molesto por cualquier cosa. ¿Y sabes cuál es el problema? Que Dios no va a obrar así. Si estos 3 hombres subieron con Jesús, los otros 9 tendrían que estar orando para que Dios obrara. Pero no fue así. Quizás tu líder no es el mejor, ora por él. Deja de criticar. No hay tiempo para criticar. Y esa es la lección que nosotros tenemos que aprender. En Marcos 9:30 dice, habiendo salido de ahí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y le decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y lo matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo preguntarle. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa le preguntó, ¿qué disputabas entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, sea el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño como este, me recibe a mí, y el que me recibe no me recibe a mí, sino al que me envió. Juan le respondió diciendo, maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohíbas, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. Entonces nos damos cuenta que ellos están pensando,
¿Quién será que va a ser el primero? ¿Quién va a ser el primero, que el número uno? Ellos están pensando en las cosas materiales y no en lo espiritual. ¿Y saben lo que eso conlleva? Jesús les está dando una lección. Si tú quieres ser el líder, primero tienes que ser el servidor de todo. Y muchos llamados líderes no quieren servir, solo quieren mandar. Eso no son líderes. Líder es aquel que guía, que dirige, que te quiere llevar a algo mejor. Pero aquel que da órdenes, ese no es líder. Y es por eso Jesús le dijo, si tú no puedes ser como este niño, estás equivocado. No es por aquí. Un niño ahorita se enoja, al rato anda contento. Pelea, al rato anda contento. Lloró, al rato se le olvidó. Y si nosotros no podemos ser como niños, es difícil, muy difícil, heredar el reino de Dios. ¿Qué tiene diferencia esta segunda predicción de Jesús acerca de su muerte y de su resurrección, comparada con la de Marcos 8:31, que dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días? Por otra parte, ¿acerca de qué discuten los discípulos y qué instrucción les da Jesús? En la primera predicción Jesús se refiere a quienes lo rechazarán y lo matarán. En la segunda dice que será traicionado. El traidor no es señalado en esta ocasión, pero el lector ya sabe quién es en virtud de la identificación de Judas. El Señor menciona nuevamente que se le dará muerte y que resucitará 3 días después. Pero los discípulos parecen aún menos interesados en los detalles de esta predicción que en la primera. Las noticias indeseadas no despiertan el interés. Y creo que a muchos de nosotros nos sucede lo mismo. Cuando hay noticias que de dinero, oh, sí. Pero noticias, está un enfermo, no le ponemos atención. En Marcos 8:27 Jesús está al norte del mar de Galilea, cerca de Cesarea de Filipo. En Marcos 9:30 está atravesando Galilea. Y en Marcos 9:33 entra en Capernaum. Por lo tanto, no es difícil visualizar su derrotero de norte a sur. No obstante, entra en Capernaum solo mientras los 12 discípulos lo siguen a la distancia. Jesús responde al problema en 2 pasos. El primer lugar afirma claramente que para ser el primero es más importante, es necesario llegar a ser un servidor. Luego ilustra el significado de lo que ha dicho mediante una acción. Evidentemente había un niño cerca escuchando. Jesús toma al niño y lo coloca en medio del grupo. Algo sin duda intimidatorio para el pequeño. Pero entonces Jesús lo toma en sus brazos, descomprimiendo así la escena, y enseña que si recibe al niño, lo reciben a él. Si lo reciben a él, reciben a su padre. De esa manera, el niño más humilde queda vinculado con Dios mismo. ¿Cuál es la idea bíblica de la grandeza en contraste con el mundo? ¿Cuál de ellas está buscando lograr? ¿La que da poder o la que da humildad? Cada uno de nosotros decide, ¿verdad? Cada uno de nosotros va a tomar decisión. En Marcos 9:42 al 50, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuese si se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase al mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos. Ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y su fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal.
Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Muchos piensan que si yo pequé con la mano me la tengo que cortar, si pequé con la otra mano me la tengo que cortar, si con el ojo me lo tengo que sacar. Pero no se trata de eso. ¿Sabes? Nosotros tendríamos que entender qué doloroso es el pecado. ¿Qué es más doloroso para ti? ¿Cortarte la mano o dejar de pecar? Creo que cortarte la mano. Pero muchas de las veces a nosotros, los seres humanos, se nos hace difícil dejar de pecar. Algunos dicen, yo ya no soy pecador, pero cuando tú lees Primera de Juan dice, el que dice que no ha pecado y que no peca es mentiroso. Todos en algún momento pecamos. Sí, viene una transformación, claro que sí. Él lo hace, Jesús lo hace. Pero qué difícil ha sido para ti. ¿Verdad que ha sido difícil? Ahora, cuando dice que el fuego va donde va a haber eternamente, no quiere decir que tú te vas a estar quemando eternamente. Por ejemplo, si a mí me meten al fuego, ¿cuánto tiempo dura? 5, 6, 7 o quizás 20 minutos. Una hora. Pongámosles una hora. Cuando meten al horno, que dice que lo van a cremar el cuerpo, ¿cuánto tiempo dura? No se quema eternamente. Cuando él dice eternamente, porque ya no habrá oportunidad. Estás muerto, ya no habrá primera resurrección para ti, solo habrá segunda. Pero ya no hay ninguna oportunidad de salvación. Y es por eso que el gran problema que tenemos nosotros es el pecado. Y Jesús dijo, ¿qué tanto doloroso es? Y es por eso que cuando tú y yo pecamos, hacemos sufrir a Jesús. Porque entonces decimos que de nada sirvió que Él haya venido a morir por mí y por ti si yo no lo acepto, si yo no dejo de hacer lo malo. Y eso nos debe de doler. ¿Sabes? También Él se refiere con la sal. Si tú perdiste ya no eres la sal del mundo. Ya no tiene sentido tu vida. Y sabes que a veces lo más triste es esto, de que podemos estar en la iglesia y no nos damos cuenta que estamos perdidos. Podemos llevar tanto tiempo en la iglesia y no nos damos cuenta que ya el Espíritu Santo ya no nos habla. Porque hemos apartado nuestro oído de Él. Y si ya perdimos el sabor, entonces, ¿de qué sirve? Ya no hay razón. Es por eso que nosotros tenemos que entender en esta lección qué maravilloso es Dios que nos da una oportunidad. ¿Sabes? Si tú y yo estamos vivos en este momento, tenemos una nueva oportunidad. No importa lo de ayer. Por eso Jesús está instruyendo a sus discípulos para que ellos crean. Y es por eso que la próxima semana, al seguir estudiando nuestra lección, nos vamos a dar cuenta qué lecciones importantes podemos estar perdiendo nosotros. Pero qué lecciones importantes podemos tomar nosotros. Quizás hasta este momento nos hemos equivocado. Es hora de reconocer. Es hora de volver. No hay nada perdido hasta que yo diga, se acabó. Si yo no quiero nada con Dios, aunque Jesús diga, venga otra vez, yo me voy a perder porque yo ya no quiero nada. Pero hoy tengo la oportunidad. Y hoy puede ser tu oportunidad si así tú lo deseas. Cada uno de nosotros decide. De todo corazón yo deseo que tomes la mejor decisión. De todo corazón Dios desea que tú te salves, que yo me salve. Y que un día todo este sufrimiento, todo este dolor llegue a su final. Que Dios te bendiga. Oramos. Señor, le damos las gracias por esta lección. Le damos las gracias por la oportunidad que nos da. Ayúdenos, Señor. Auméntenos la fe. Quizás nuestra fe es tan poquita como este hombre que llevó a su hijo. O quizás peor, yo no sé. Usted es el que nos conoce. Pero que, por favor, que usted pueda tomar nuestras vidas, Señor, y transformarlas para su honra y gloria. Ayúdenos a confiar en su promesa y en su palabra. Todo lo ponemos en sus manos confiando en usted. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Mi hermano, mi amigo, que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Nos vemos la próxima semana, si así Dios nos lo permite. Bendiciones.